Un honor siempre poder compartir las aulas en nuestro prestigioso Centro de Altos Estudios Nacionales. En esta oportunidad para dar un tema muy importante, que son las fortalezas digitales, ¿no? Y lo he titulado Impulsando la ciberseguridad y ciberdefensa. El sumario que voy a tratar el día de hoy son tres puntos. Primero, un poco para igualar criterios, qué significa la ciberseguridad y ciberdefensa, tomando definiciones globales y definiciones que, de acuerdo a la normatividad, tenemos en Perú. De igual ahora, cómo se están desarrollando o impactando las ciberamenazas en las personas, en el desarrollo, en la seguridad nacional, tanto global como nacional. ¿Y qué hacer, no? Frente a estos retos que nos presentan los escenarios, que básicamente es justamente el título de la conferencia, de la ponencia, impulsar la ciberseguridad y ciberdefensa, en el cual voy a expresar algunos ejemplos que se está haciendo desde el Ministerio de Defensa y también desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. ¿Qué significa ciberseguridad y ciberdefensa? Ciberseguridad, de acuerdo al ISO 27032, es la conservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en ciberespacio o entorno digital. Esta es una definición que se maneja a nivel global. Y en el Perú tenemos una norma que salió en el 2020, que es el Decreto de Urgencia 7, que habla sobre la confianza digital, que define en el artículo 3H que la ciberseguridad es una capacidad tecnológica de preservar el adecuado funcionamiento de las redes, activos y sistemas informáticos y protegerlos ante amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. De igual manera indica en este decreto que es la perspectiva técnica de seguridad digital. Es decir, responde a los riesgos, amenazas, vulnerabilidades en el ciberespacio y si lo queremos reducir en una sola palabra, es tener ciberresiliencia, es decir, poder tener continuidad operativa a pesar de las múltiples amenazas que existen en el ciberespacio. Con respecto a la ciberdefensa, tenemos una guía de ciberdefensa formulada por la Junta Interamericana de Defensa, es un concepto a nivel regional, que define a la ciberdefensa militar como es la capacidad de las Fuerzas Armadas organizadas y preparadas para combatir en el ciberespacio, es decir, maniobrar el ciberespacio, hacer ataque, hacer defensa. En el Perú ha salido una ley de ciberdefensa en el año 2019 y en el artículo 4 define a la ciberdefensa como una capacidad militar que permite actuar frente a amenazas o ataques realizados mediante el espacio cuando estos afecten la seguridad nacional. Es decir, la ciberseguridad responde ante ciberataques a la seguridad nacional, como el ciberterrorismo o la ciberguerra. Podríamos decir que la ciberdefensa sería el último bastión en el ciberespacio, la última capa que nos protegería ante amenazas tanto a activos críticos nacionales o amenazas tanto a las capacidades nacionales. ¿Cómo está impactando estas amenazas a las personas, al desarrollo y la seguridad nacional? Bueno, para comenzar, existe la ciberdelincuencia. Aquí hay un video que resume un poco qué hace la ciberdelincuencia. Aún recuerdo cuando tenía que esperar a que acabara la jornada de empresa y se vaciase de empleados para poder hacer un butrón y entrar para robar equipos informáticos, dinero, incluso información de la empresa. Pero desde que me mudé a Internet para mis actividades delictivas, es mucho más fácil robar información corporativa para solicitar un rescate por ella. Y lo mejor es que muchas empresas ni se dan cuenta. ¿Queréis saber cuáles son mis butrones en Internet? Pues os sorprenderíais con la información que hay disponible y lo sencillo que resulta infectar ordenadores en algunas empresas poco protegidas. A veces me basta con un simple correo electrónico con un virus adjunto. Una vez infectado, puedo instalar troyanos, hacerme transferencias bancarias desde el departamento financiero o robar información para revenderla, con lo sencillo que es instalar un antivirus y mantener los equipos actualizados. Casi nunca tengo que esforzarme demasiado. Solo tengo que encontrar algún incauto que pinche un enlace que no debe, ejecute un crack para ese programa que acaba de descargar y que su departamento de sistemas no le instala, o que introduzca sus credenciales en una página web falsa que le mandé por correo electrónico. Me facilita mucho el trabajo el que la concienciación en ciberseguridad sea algo tan escaso en las organizaciones. Muchas veces
Instalan aplicaciones en el servidor web y las exponen a Internet sin darse cuenta de que es necesario aplicar parches y mantenerlas actualizadas, cambiar la contraseña por defecto o el directorio que contiene los ficheros de configuración con la clave de la base de datos. Gracias a esas torpezas, puedo entrar hasta la cocina sin que nadie se dé cuenta. Me encantan los encargos de personas que quieren espiar los teléfonos móviles de sus parejas o de algún directivo de alguna empresa. Inspecciono el correo corporativo de su propietario, copio la información que tiene almacenada, reviso las claves almacenadas en los cachés e incluso sus fotos personales, con lo sencillo que sería utilizar una clave de acceso y cifrar los dispositivos. Cuando llego a un hotel, pongo en marcha una wifi pirata para ver a quién cazo. No tardo en recibir conexiones de directivos y empleados. Así, capturo toda la información que transmiten, personal y profesional. Seguro que no saben lo peligroso que puede ser conectarse a wifis desconocidas. Quizás algún día se den cuenta y se me acabe el chollo, pero mientras tanto... Otra de las cosas que me fascina es cuando me encargan robar información confidencial de empresas, llamar por teléfono a algún empleado y hacerme pasar por técnico de informática de la compañía. A veces el incauto me da su usuario y su contraseña y me deja el control del equipo, mientras se baja a tomar un café. ¿Nadie les ha enseñado que las claves son personales e intransferibles? ¿Y si os cuento que hay personas que piensan que su nombre, seguido de su fecha de nacimiento, es difícil de adivinar? Otras creen que 6 letras consecutivas en el teclado es una buena opción como clave. Si supiesen que tengo herramientas para probar miles de contraseñas por segundo, supongo que aprenderían a utilizar claves largas y que incluyan minúsculas, mayúsculas, símbolos y números. Internet es un lugar genial para nosotros los ciberdelincuentes, con los usuarios imprudentes o temerarios, de empresas que no se preocupan de su seguridad o que ni siquiera se les pasa por la cabeza aplicar medidas. Que sigan así, nos estamos haciendo ricos a su costa. Hay algo que se llama la cadena de la muerte. Hoy en día los ciberdelincuentes hacen empleo de esta cadena de la muerte para poder robarnos información, robarnos dinero, chantajearnos. ¿Cómo comienza esta cadena de la muerte? Como hemos escuchado en el video, hoy en día toda la información, ahora con la ley de transparencia, por ejemplo, los funcionarios del Estado, si tienes un RUC, si tienes que dar un servicio, una locación de servicio, todo está en Internet. Entonces, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Buscan objetivos remunerativos. Es decir, eh, de repente un personaje, como es un PMI, un personaje muy importante, alguien tiene un cargo directivo, y comienzan a ver, para comenzar a ver, entra si tiene carros, si tienen casas, su entorno, quiénes son su familia, porque todo eso con las declaraciones juradas que hacemos. Entonces, cuando ya encuentran un objetivo remunerativo, que esta parte se llama el reconocimiento, comienza a ver, pasa a una etapa que se llama ingeniería social, un poco para hacer un reconocimiento más profundo. Es decir, crea un avatar en el cual este avatar más o menos se encaja al perfil de su objetivo. Por ejemplo, si es una persona que le gusta el fútbol, que es fanático de un equipo de fútbol, el avatar también es una persona fanática del equipo de fútbol y comienza en las redes sociales, comienza a visitarlo y de pronto logra que nosotros lo aceptemos entre estas redes sociales como seguidor o como amigo. Entonces, cuando él ya es seguidor nuestro, puede ser en Instagram o amigo, en Facebook, por ejemplo, o cualquier otra red social, ellos comienzan a ver nuestro perfil, cómo somos, cuáles son nuestras debilidades, si es una dama, de repente le gustan las carteras, le gustan los zapatos, si es un joven, le gustan los carros, y entonces, con ese perfil, comienza a ver esas vulnerabilidades que tenemos y comienza a ver qué armamento, por eso es la segunda parte, qué armamento, qué virus voy a emplear justamente aprovechando esas vulnerabilidades, ya habiendo estudiado profundamente más al objetivo remunerativo. Cuando ya tiene desarrollado, por ejemplo, por ingeniería social, a uno que le gusta mucho el fútbol, que por ejemplo que sea de la U o por ejemplo ayer jugó la Alianza, ¿no? O la U que va a jugar este fin de semana, y pronto le pone que tiene entradas para ir al partido y se lo puede dejar a mitad de precio, o se la va a regalar porque ya no va a ir. Entonces le pone el enlace, hace uno clic
Y ya cuando uno hace clic, ya estamos en la tercera parte, en la entrega. Hacemos clic en un primer plano, seguramente tenemos la entrada de fútbol, a una dama de repente unos zapatos, a uno que le gusta los carros, le gusta de repente una oferta de algo bonito para su carro, pero hacemos el clic. Al hacer el clic en un primer plano logramos ese beneficio que finalmente es más costoso porque en un segundo plano, hemos pasado a la fase de entrega, ese virus comienza a infiltrarse en el dispositivo electrónico que tenemos y ve todas las vulnerabilidades que pueda tener y comienza a infiltrarse y se comienza en el siguiente paso, se comienza a instalar. Cuando se instala, por supuesto, no inmediatamente actúa, está ahí, estudia el objetivo, qué es lo que hace, cuáles son su forma de trabajar, espera de repente a fin de mes para poder ver cómo saca plata, si es un celular, por ejemplo, cuando quiere hacer un movimiento, graba, por supuesto, el teclado, entonces ya pasa al mando y control, comienza a ver eh, qué es más remunerativo para este ciberdelincuente, de repente robarle la plata de sus cuentas, o de repente él lo puede conectar con una persona que tiene mayor dinero, o en todo caso, de repente en los videos, o tiene información sensible que está en su celular, o de repente tiene un video muy importante que podría no solamente robarle, sino chantajearlo, y vamos al último paso que es justamente la acción en el objetivo, ¿no? Que es ejecutar el chantaje, ejecutar eh, lo que tiene, pero lógicamente previo a esto, borrando las huellas, ¿no? Este se llama la cadena de la muerte. Entonces, esta es la forma en la cual los delincuentes eh, justamente logran sus diferentes objetivos. Y esto no solamente es para las personas. Acá, por ejemplo, tenemos una fuente que tenemos de la entidad de ciberdelincuencia de Perú, el fraude informático, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más, la modalidad delictiva que más tenemos, el fraude informático. Entonces, de repente es lo más remunerativo para el delincuente el dinero, lo que es lo más fácil. Acá, como ustedes ven, en la proyección de los ciberataques es fuerte. Según Kaspersky, reportó 64 millones de ataques durante el año 23 y 5.000 millones de intentos de ataques cibernéticos, particularmente los ransomware, ¿no? Los ransomware son los que encriptan la información o los phishing a través de un mensaje falso. De igual manera, no solamente afecta a las personas, también tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, el año 2022, fue comprometido el Ministerio de Hacienda, lo que sería acá el Ministerio de Economía, afectando los servicios aduaneros, la declaración de impuestos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Instituto de Meteorología, es decir, buena cantidad de entidades del Estado de Costa Rica fue hackeada. En el Perú, por ejemplo, tenemos el año pasado, en noviembre, había un robo de datos de Interbank, ¿no? En el cual extrayó información de sus clientes. Es una información ya conocida. ¿Qué cosas tuvieron? Los nombres completos, tarjetas, teléfonos, fecha de nacimiento. Y la filtración de Interbank, como ustedes ven en la pantalla, del 30 de octubre comenzó el chantaje y finalmente la información se filtró. Este es un reportaje que hizo el canal Willax el 19 de noviembre del año pasado, es decir, hace unos 3 meses atrás. Dura un poco más de 13 minutos, pero he hecho un extracto de 1 minuto para que ustedes vean. Si ustedes quieren ver en el enlace, ahí van a poder completo. Vamos a ver unos minutos de este reportaje. Esta es la página del Sistema de Gestión Documental de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, y como puede ver, tenemos acceso. Acceso al correo, acceso a documentos de todas las plataformas del Estado, unificadas aquí.
¿Y cómo es posible que esta reportera logre acceder a un sistema que es de uso exclusivo de trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros? Hoy en Contracorriente le vamos a demostrar cuán fácil es ingresar a distintas páginas del Estado. Por ejemplo, también el sistema de historias clínicas del Ministerio de Salud. Acceso a los módulos disponibles, acceso a las citas, acceso a triaje. Con esta plataforma solo se pone el DNI y se puede acceder a los nombres completos e incluso crear una historia médica. Para la muestra, un botón con el documento nacional de identidad de quien habla. La ciberdelincuencia está más cerca de lo que creemos. En los siguientes minutos, usted podrá ver de primera mano cómo no solo nuestros datos personales están a disposición de quien pueda pagar por ellos, sino también cómo, con una computadora y los conocimientos suficientes, se puede vulnerar instituciones tan importantes como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud o la Autoridad Nacional del Agua, o la estratégica Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. Después de nuestro reportaje en Contracorriente, donde se mostró que en la web de hacking malicioso Bridge Forums se vendía 3.7 terabytes de información de clientes de Interbank, fuimos conectados por el usuario denominado Gatito FBI NZ. No nos dijo su ubicación ni cuál es su nombre, pero sí nos dio información de interés público. En su haber, este supuesto hacker asegura que ha filtrado los datos de 32 millones de peruanos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Hace unos días, RENIEC puso en la red social X, antes Twitter, este comunicado que mencionaba que la información que hablaba de una supuesta filtración de la base de datos de RENIEC era falsa. La base de datos no había sido vulnerada. Sin embargo, esta entidad ha recibido ya una multa de 94.050 soles por la exposición de datos personales. Como ustedes ven, muchas páginas, muchos servicios digitales que da el Estado están siendo elaborados con poca ciberseguridad. Este caso, por ejemplo, de la página del Ministerio de Salud, tiene una serie de vulnerabilidades. Nosotros hemos logrado ver la vulnerabilidad y hemos informado a fin de que pueda un poco dar las medidas adecuadas a esa página que da ese servicio, ¿no? De igual manera, con respecto a la seguridad de cualquier país, de la seguridad nacional de cualquier país, tenemos, por ejemplo, el caso de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Ciberguerra, un término que hace unas décadas sonaba tan fantástico como hablar de hadas y duendes. Sin embargo, en el mundo actual, la ciberguerra es una realidad vaya que tangible, con una importancia que va más allá de lo que normalmente se asocia con la guerra convencional. Cada día, las noticias nos traen actualizaciones del frente de batalla entre Ucrania y Rusia, narrando bombardeos y ataques aéreos sobre ciudades. Pero hay otro frente, menos visible pero igualmente crucial: el de la ciberguerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido el escenario de la primera ciberguerra auténtica en la historia. Un enfrentamiento en el que hackers, tanto oficiales como no oficiales de ambas naciones, emplean la tecnología más avanzada para debilitar las estructuras enemigas. Y digo la primera ciberguerra auténtica en la historia, ya que esta no es una serie de ataques aislados, sino una parte integral del conflicto bélico, destacando por su escala, relevancia y persistencia. Acá, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania no empezó el 24 de febrero, que hace poco se ha celebrado un año, ¿no? Un par de días, perdón, 3 años. Comienza un mes antes, un mes y 10 días antes, el 14 de enero del 22, con ataques a los activos críticos de Ucrania. Por ejemplo, el 14 y 15, el Ministerio de Defensa, los bancos más importantes, que atiende a 20 millones de ciudadanos, páginas gubernamentales. Y por supuesto, ya durante la misma guerra hacen ataques simultáneos, cinéticos como cibernéticos.
Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure. We are prepared to respond. We're cooperating with allies and partners to disrupt and respond to malicious cyber activity. That includes work to share intelligence regarding malicious cyber techniques and ensure the global community is ready. Entonces ya las guerras no solamente se libran en el campo de batalla, ¿no? Tenemos que despertarnos a una realidad que tenemos encima. Ahora, como hemos visto y como estamos viendo cómo finalmente está acabando esta guerra, ustedes han visto que, por un lado, inicialmente los, los Anonymous apoyaba a Ucrania y otra serie de entidades privadas. Al hacer esta guerra más larga ya no se volvió sostenible. Por otro lado, Rusia, según el mismo presidente ucraniano el año pasado, hizo la denuncia que está siendo apoyada por China en el campo de la ciberguerra. Y bueno, vemos cómo están los resultados finales, ¿no? De igual manera, esto no solamente es afuera de otros países, sino también en nuestra región. El año 2022, por ejemplo, un grupo hacktivista, Guacamaya, logró atacar, por ejemplo, a la Secretaría de Defensa de México, a El Salvador, a Colombia, a Chile y, por supuesto, también a Perú. Acá tenemos, por ejemplo, que el jefe del Comando Conjunto de Chile tuvo que renunciar. En el caso de México, acá tenemos una crítica, un analista que dice que al presidente no le ha importado la ciberseguridad, ¿no? Y en el caso de Perú, fue hackeado pues el Comando Conjunto del Ejército. Básicamente al ejército fue por ingeniería social, por romper las claves de los alumnos de la escuela de guerra. Por eso esos planes básicamente eran de los alumnos que hacen juegos de guerra que finalmente se publicaron en páginas de Chile, por ejemplo, ¿no? Y de igual manera, el año 23 fue atacado el ejército de Chile, en el cual posteriormente publicaron toda esa información que tenía Chile en sus diferentes plataformas. Entonces, ¿qué hacer frente a estos retos que nos presentan estos escenarios? Por supuesto, impulsar la seguridad y la ciberdefensa. Los mayores peligros que tenemos es el peligro humano. Casi el 80%, acá dice, bueno, el 95% de los incidentes son por errores humanos. Entonces hay que impulsar la cultura y la formación en ciberseguridad. En este caso, quiero contarles, por ejemplo, un caso de éxito que ha sido en el Ministerio de Defensa. El año pasado logramos desarrollar este programa que se llama Cibersoldados, Ciudadanos Digitales Capacitados y Empoderados en la Ruta de la Ciberseguridad. Este programa está dirigido a todos los funcionarios militares y civiles, personal de tropa y personal de veteranos de guerra, es decir, personal de retiro, a fin de que puedan capacitarse tanto en un primer curso de introducción a la ciberseguridad como analistas de ciberseguridad. Acá es una publicidad, por ejemplo, que se hizo el año pasado a este curso. ¿Sabías que el Ministerio de Defensa realizará una capacitación en temas de ciberseguridad? Todo el personal del sector participará en el programa Cibersoldados, Ciudadanos Digitales Capacitados y Empoderados en la Ruta de la Ciberseguridad. El curso está organizado por el Ministerio de Defensa a través de la Oficina General de Tecnologías de Información y Estadística, Cisco Networking Academy, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y la empresa Merlin Data Technology. El programa se desarrollará en 2 fases. Fase 1, curso, Introducción a la Ciberseguridad,
módulos, introducción a la ciberseguridad, ataques, conceptos y técnicas, entre otros. Fase 2. Curso, Fundamentos de la ciberseguridad, módulos, amenazas, vulnerabilidades y ataques a la ciberseguridad, el sistema operativo Windows, datos de seguridad de red, entre otros. El programa está dirigido al personal civil del sector defensa, personal militar en actividad, retiro, licenciado y tropa de las Fuerzas Armadas. Fortalecemos la seguridad digital de nuestra nación. Así se llevó el año pasado una fase de planificación, una fase en la cual se desarrollaron dos cursos, en realidad de introducción, un curso de analista junior y un cierre. El curso de planificación se convocó un piloto que tuvimos el año 23 con 100 capacitados y se les capacitó como tutores. Y este curso, como referencia, se dio a la disposición que todos los funcionarios del Estado de Costa Rica, después del hackeo, lo hagan. Entonces, la idea es no trabajar como bomberos, sino capacitar previamente a cualquier ciberataque. Este curso es obligatorio para cualquier funcionario que trabaje en el sector defensa, sea civil o militar, y voluntario para el personal de veteranos de guerra, ¿no? Es decir, tropa o personal de situación de retiro. Se hizo un registro de matrícula, el curso es asincrónico, dura 7 horas, con estos 7 módulos, vulnerabilidades, conceptos, protección de la organización, y logramos capacitar a 2.913 funcionarios de las diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas. Estas son las fotos, por ejemplo, de la clausura. Tenemos al viceministro de Políticas y los diferentes capacitados. Una, por ejemplo, que fue que lo hizo en calidad de ejemplo, la Secretaría General hizo el curso para dar el ejemplo a todos los funcionarios y indicando que este es un curso obligatorio. Se hizo una versión 2.0 del mismo curso, pero en este caso a los familiares, ampliando los familiares y teniendo un buen porcentaje de familiares inscritos en este segundo momento. Y también el curso de analista junior, que básicamente el único requisito era haber realizado el primer curso de introducción y de forma voluntaria para tanto oficiales y suboficiales como personal de veteranos de guerra. Este curso también tuvo una buena cantidad de inscritos. Este curso ya tiene 2.5 meses, 70 horas, con 27 módulos, y finalmente logramos capacitar a 4.100 en el Ministerio de Defensa. Estas son las fotos de la clausura, que fue en el mes de diciembre. Y esto no ha quedado ahí. Este año, 2025, se ha hecho una exposición a la Secretaría de Gobierno Digital y ya se ha tomado la decisión de hacer un curso para cualquier funcionario que reciba un sueldo del Estado, ¿no? La idea es llegar a 15.000 capacitados. Ahí está el enlace de inscripción. El primer curso va a ser del 14 de abril al 27 de junio y del 7 de julio al 26 de abril. Como ustedes vieron en los videos anteriores, por ejemplo, el reportaje de Willax, el problema es que el personal no usa una clave robusta. Entonces, como repito, el 95% son errores humanos. Podemos tener mucho hardware, mucho software, muy costosos, pero si el factor humano no está capacitado, pues esa es la primera capa que es rota. Entonces, a través de este curso que estamos realizando, primero de 6 horas y después de 70 horas, queremos cubrir esa necesidad imperiosa de poder tener una protección de la parte humana, que es la que es más afectada. Este es un video, por ejemplo, de este programa de este año. En un mundo cada vez más digital, tu entidad está protegida en la medida en que tú lo estés. Por eso, el Gobierno del Perú presenta el programa de ciberseguridad y ciberdefensa, una iniciativa nacional para formar a más de 15.000 peruanos y peruanas en la defensa contra la ciberdelincuencia. El programa se desarrollará en 2 fases. Fase 1, Introducción a la ciberseguridad, del 14 de abril al 29 de junio. Fase 2, Fundamentos de ciberseguridad, especialización como analista junior en ciberseguridad, del 7 de julio al 26 de octubre. Todo de manera gratuita, con capacitaciones de primer nivel para fortalecer juntos la seguridad digital del país. Es momento de avanzar, de prepararnos, de proteger al Perú en el mundo digital. Únete al programa de ciberseguridad y ciberdefensa. Juntos protegemos el futuro. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Otra acción importante es la certificación del ISO 27000.
No, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, estamos certificados con el ISO 27001, versión 2014. Sin embargo, estamos ya en el proceso de la certificación 2022. Y estamos tratando de que las diferentes entidades del sector defensa también la tengan a través de un acompañamiento. De igual manera, el tener las directrices del ISO 27032-2023 y emplear el marco NIST, Cybersecurity Framework, en el sector defensa lo hemos colocado como una unidad de medida para medir la ciberseguridad. Por supuesto, también tenemos que impulsar el Centro Nacional de Seguridad Digital, que ya está trabajando 24/7 y es el que tiene la responsabilidad de la ciberseguridad. Con respecto a la ciberdefensa, quiero recalcar que una función del Estado peruano es primordial, una función primordial es proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Y una amenaza a la seguridad nacional es la afectación a la seguridad digital. Eh, Según la ley de gobierno digital, tenemos la definición de seguridad digital, que es un estado de confianza eh, que se tiene en base a cuatro ámbitos, ¿no? La ciberdefensa, la inteligencia, la contrainteligencia y seguridad digital en el ámbito de competencia e inteligencia, la ciberdelincuencia, en el cual están los actores del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, y el sistema de gestión de seguridad de información, que ve básicamente la ciberseguridad, ¿no? Acá ustedes me preguntarán, ¿y cómo sería la afectación a la seguridad nacional en el ámbito que tendría que actuar la ciberdefensa? Y un poco quiero contar un caso real y concreto que ya lo he publicado en uno de los artículos que escribí. Ahí lo tienen en la fuente, ha sido publicado en mayo del año pasado y ocurrió en el año 2019, en enero de 2019. Con las herramientas que tiene las entidades de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas se pudo visualizar, sobre todo en la dark web, que un activo crítico muy importante había sido hackeado. Uno de sus servidores había entrado en un ransomware y había sido tomado por los ciberdelincuentes y estaban pidiendo dinero por soltar este activo. Inmediatamente se informó en este caso era la entidad del ejército, se informó al comandante general del ejército, al jefe del comando conjunto, dispusieron que inmediatamente vayamos al activo crítico de las entidades de ciberdefensa. Le recalcamos que para comenzar este activo crítico no lo manejaba el Estado, lo manejaba un privado. Por cortesía nos atendieron, pero nos dijeron que se les había desprogramado un switch. Sin embargo, a las 15:30 horas publicaron un comunicado porque sus usuarios de este activo crítico nacional comenzaron a publicar en sus redes sociales las diferentes pantallas que estaban en este activo que da información que estaban en negro. Entonces, haber colocado en sus redes sociales, ellos sacaron un comunicado indicando que estaban con problemas técnicos y en etapa de contingencia. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, el jefe de PCL Perú informa a las entidades de defensa de las Fuerzas Armadas que preparen un equipo para poder apoyar este activo crítico porque el tema se había complicado más porque ya no se podía hacer compras electrónicas. Al día siguiente, a las 18 horas, el activo crítico comenzó a funcionar sin novedad. Según el jefe PCL Perú, es muy posible que este activo crítico habría pagado con Bitcoin a fin de que le puedan soltar o le puedan dar la clave para poder quitarse ese ransom que hay toda esa información. Esta información todas estas evidencias fueron presentadas a la Comisión de Defensa del Congreso de la República de un seminario que hizo el mismo Congreso en el Cuartel General del Ejército el 13 de febrero de 2019. Y en ese momento los congresistas, que en ese momento lo lideraba la Comisión de Defensa del Congresista del Castillo, se comprometieron en sacar la ley de ciberdefensa. Y es así que el 9 de agosto se publica la ley de ciberdefensa. Acá lo más resaltante, quiero ver el tema de la definición, que ya lo vimos, las operaciones militares que se hacen en el ciberespacio, el tema que nosotros actuamos en base al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza como un derecho, y también tenemos el paraguas legal en el artículo 11, hacer un ataque deliberado, de acuerdo a la ley. De igual manera, quiero resaltar el artículo 12, porque indica que el Comando Conjunto está a cargo de la ciberdefensa de los activos críticos nacionales y recursos claves cuando la capacidad de protector de su operador, del sector responsable o de la Dirección de Inteligencia sea sobrepasada. Por eso es que le llamo el último bastión. A fin de mantener las capacidades nacionales, de igual manera hay una disposición segunda
que indica que las instituciones armadas deben modificarse en base, sus leyes de las diferentes instituciones armadas en base a esta norma, ¿no? Y dan 90 días para que se reglamente. Acá un resumen de los avances de la ciberdefensa del año 2018 al 2023. Desde el 2015, en el Ejército y la Escuela de Comunicaciones, forman los cibersoldados, vamos a decir, ¿no? Acá tenemos las diferentes promociones que han seguido saliendo. Este año estamos en la etapa de convocación y han habido personal de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. En 2018 sale la doctrina de operaciones y el espacio y ya el 13 de septiembre sale la ley de gobierno digital. El Ejército y la Marina crean sus entidades de manera experimental. El 2018, 29 de octubre, crean el Comando de Ciberdefensa del Ejército, que su responsabilidad es el ciberespacio contra las fuerzas terrestres. De igual manera, el 21 de febrero de 2019 se inaugura el Centro de Seguridad de la Comandancia de Ciberdefensa de la Marina de Guerra. Su responsabilidad es el espacio que emplea las fuerzas navales. Se activa el Comando Operacional de Ciberdefensa. Se realiza la primera operación de ciberdefensa en los Juegos Panamericanos, en el cuartel general. Ahí lo veo que está presente el general García. Augusto lo veo ahí acá en la conferencia. Él estaba liderando en ese momento el Comando Operacional de Ciberdefensa. Y esta es un poco el porcentaje de activos críticos que se tuvieron que cuidar durante las operaciones en estos Juegos Panamericanos. Se promulga la ley de ciberdefensa, como ya les conté, el 9 de agosto. Nuestra Fuerza Aérea crea el Centro de Amenazas Cibernéticas. Y el 20 de enero se inaugura el Comando de Operaciones Cibernéticas dentro del Comando Conjunto. También se realizan operaciones de ciberdefensa en el proceso electorales. Acá se recomienda crear un centro de respuesta a incidente informático y se monitorea 50 activos públicos de la OMP, reuniones y jurados nacionales, 24 horas al día, del 23 al 27 de enero. También se hace durante todo el proceso de vacunación, se hacen operaciones de ciberdefensa, básicamente monitoreo a 5 activos públicos de información. Y el año 23, con su reglamentación de la ley de la Fuerza Aérea del Perú, crea el Centro de Operaciones Ciberespaciales. El 13 de febrero, después de 5 años, el año pasado, se aprueba el reglamento de la ley de ciberdefensa, en el cual ya un poco se define cada uno sus capacidades, en el cual tenemos las operaciones militares en ciberespacio, que tienen la capacidad de respuesta, explotación y defensa, con la capacidad de innovación también, y básicamente el campo de actuación son las redes y sistemas adversarios, sistemas de armas de combate, plataformas digitales de activos críticos, y acá ya un poco entrando en lo que es marco de confianza, plataformas digitales nacionales, plataformas digitales de recursos clave. De igual manera, el año pasado, en abril, se solicitan facultades legislativas para adecuar la ley de ciberdefensa a las normas de las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, como he explicado, existía el de la Marina, el del Ejército de forma experimental, ya la Fuerza Aérea había logrado con la reglamentación de su ley, y también se quería colocar las competencias de ciberdefensa. Entonces la idea era modificar las leyes de las Fuerzas Armadas para incorporar estas competencias y también precisar el órgano que estaría dentro, que haría la capacidad de ciberdefensa, y son estas normas, teniendo presente que para cumplir la misión de ciberdefensa, del Comando Operacional de Ciberdefensa, teniendo presente que el 56% de los activos críticos digitales tienen incidencia digital. El 28 de mayo, el ministro de Defensa sustenta ante el Congreso estas facultades legislativas. La ley 30999, Ley de Ciberdefensa, en su segunda disposición complementaria final, establece que el Ministerio de Defensa presenta las modificaciones, derogaciones e incorporaciones a las normas correspondientes a las Fuerzas Armadas en materia de la presente ley. Igual acá en la propuesta lo que se busca es cumplir lo que dice esta ley, de tal manera que se pueda hacer las adecuaciones necesarias, tanto en la ley del Comando Conjunto, en la ley del Ejército del Perú y en la ley de la Marina de Guerra del Perú, en vista que en la ley de la Fuerza Aérea no hay ningún inconveniente por cuanto ellos ya tienen contemplada la capacidad de ciberdefensa. Es todo, señora Presidenta. El Congreso... La ley 30999, Ley de Ciberdefensa,
el Congreso el 14 de junio, en primera votación de las facultades y en segunda votación el 4 de julio, y sale la ley en el cual le delegan al Poder Ejecutivo el tema de modificar las diferentes normas de las tres entidades en materia de cierre defensa. Y finalmente, el 3 de septiembre del año pasado, salen los tres decretos legislativos, en el cual ya al Comando Conjunto le dan las competencias y funciones de ciberdefensa. En el caso del Ejército, crean el Comando de Operaciones Cibernéticas, y en el caso de la Marina, la Comandancia de Defensa como órganos de línea de estas instituciones. De igual manera, acá en el Ministerio de Defensa se ha creado funcionalmente la Dirección de Ciberdefensa, que pertenece a la DIGEPE y BPD, Dirección General de Políticas y Estrategias, dentro del Viceministerio de Políticas para la Defensa. Y en estos momentos estamos trabajando en las instituciones armadas, tanto como la PCM, para el reglamento de estas leyes modificadas, de esta manera de concluir esta etapa de modificación normativa. Por supuesto, algo muy importante para impulsar la ciberseguridad y la ciberdefensa es la educación. Y acá es donde entra la maestría de ciberseguridad y ciberdefensa con mención en transformación digital. Esta maestría, para que tengan en cuenta los presentes, se desarrolló teniendo como referencia el NICS. ¿Qué es el NICS? El NICS es una iniciativa nacional de carreras y estudios de seguridad cibernética de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos. Este es el principal recurso en línea de capacitación, educación e información sobre carreras en seguridad cibernética de esta agencia, y básicamente se emplea a nivel global. Tiene 7 categorías con las funciones comunes de seguridad, 33 áreas de trabajo distintas y 52 roles de trabajo en el cual se ven las habilidades y capacidades que debe tener un experto en ciberseguridad y ciberdefensa. Acá tenemos, por ejemplo, las 7 categorías, por ejemplo, la categoría de supervisión y gobernanza, la categoría de diseño y desarrollo, la categoría de implementación y operación, la categoría de protección y defensa, la categoría de investigación, la categoría de inteligencia ciberespacial y la categoría de efectos ciberespaciales. Por ejemplo, la categoría de efectos ciberespaciales indica, planea, apoya y ejecuta capacidades ciberespaciales cuyo propósito es defender externamente y proyectar la fuerza dentro o a través del ciberespacio. Entonces, cada una de estas capacidades tiene diferentes perfiles y diferentes categorías y diferentes capacidades que deben tener los diferentes actores que trabajan en la ciberseguridad. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la maestría en sus 4 semestres, en el cual tenemos 2 semestres básicamente impulsados a la ciberseguridad, uno a la ciberdefensa, el primero y segundo, y el cuarto de ciberdefensa. Ustedes ven, casi todos tienen por lo menos 2 categorías. Algunos, por ejemplo, investigación, tiene 4 categorías, y casi la maestría en un 40-50%, como por ejemplo el curso de hacker ético, análisis forense, análisis big data, auditoría en ciberseguridad, análisis de amenazas o ataques, son prácticos. Algunas reflexiones finales, ¿no? La realidad de hoy es que la tecnología es cada vez más sofisticada y los ciberataques encontrarán cada vez más formas de lograr su objetivo. Por eso, para evitar el peor de los escenarios, como que los atacantes paralicen todo un país, los gobiernos deben atacar el problema de raíz, ¿no? Es decir, los activos críticos y recursos claves deben estar protegidos por las plataformas informáticas seguras y de última generación, e invertir en la capacidad de ciberseguridad y ciberdefensa. Quizás lo más importante, que es lo que terminé, es invertir en la formación de una nueva generación de expertos, lo cual requerirá tiempo, dinero y compromiso, por supuesto. Y finalmente, estas acciones deben tomarse, pues la amenaza de los ciberataques, sea por razones económicas, culturales o políticas, han llegado para quedarse. Muchas gracias, y algunos artículos que he publicado que profundizo más las conferencias que he dado el día de hoy a su disposición, y estoy para las preguntas finales que pudieran haber. Muchas gracias.